Muy bien, espero que todos estén bien del otro lado. Hoy les voy a hablar de cualquier cosa. La última vez que puse un episodio aquí dije que les iba a hablar de la deconstrucción, cosa que no hice, ¿no? Porque hablé de Derrida, hablé de más o menos contrastándolo con lo que en su vida manifestó más o menos, creo yo, las mismas barreras como outsider, ¿no? Como el otro o la otredad, pero vista desde una manera favorecida en el caso de Derrida, comparándolo con Wittgenstein, que es el que favorecida tenía ya de por sí la idea de ingresar al instituto, a la universidad de Cambridge. Yo hablé de eso en el último episodio, que era el 111, 111. Bueno, ahorita estoy tratando cada vez más de hablar de la cámara, porque pienso que el contacto directo con ustedes va de el hecho de cualquiera que nos vea en el futuro. No son muchos seguidores lo que tengo hasta ahora, de lo que yo mando por aquí, por estos canales, que para eso es que lo mando, para que lo vean, ¿no? Si no, sencillamente no los mandara por ningún lado y ya. Pero bueno, a mí ya de por sí me gratifica, es para mí un ejercicio intelectual el hecho de que yo esté hablando de cosas que tienen que ver con mi trabajo, con mi profesión, si se quiere, con mis intereses. El primer interesado en hablar de esto soy yo. Ya veremos quién lo ve y también puede sentir cierto interés y le aplique o no, o puede tener curiosidad por esto y detonar el conocimiento, ¿verdad? Porque en todo caso es así como funciona la cosa, ¿no? Uno al principio no te podrá gustar tanto y probablemente estés confundido un poco con estos temas que pueden ser densos. Créanme que yo pudiera hablar esto de manera más exhaustiva, profesional, con términos rebuscados, que ni siquiera esos son de la academia y no están al alcance de todos. No es que no pudieran estarlo, sino que definitivamente por no ser parte de la cotidianidad, forma de hablar, estarían un tanto confusos para mucha gente. No es que sean, como dicen por ahí, brutos o que carezcan del conocimiento, y hablo de la capacidad de adquirir este conocimiento. Es probable que no lo tengan por el momento, pero no se debe a ningún, y esto es justamente lo que quiero señalar, no se debe a ningún compromiso cognitivo, a ninguna deficiencia intelectual, o capaz y sí, ¿no? Capaz y a algunos les cueste más que otros, pero no necesariamente tendría que estar relacionado con una capacidad intelectual que sea carente o cosas así, ¿no? No, nada más lejos de la realidad. Yo, por ejemplo, hay mucha gente que habla de cosas y dice cosas que yo ni entiendo y capaz ni me interesa. No he podido cautivarme en ese sentido por este tema, este tópico, que otra persona sí pudiera estar emocionado y sentirse allí muy extasiado y muy contento con divulgarlo y nada, es normal. Yo tampoco me las sé todas, creo que no sé mucho de nada. Yo solo sé que no sé nada. Dicen que dijo, ¿quién? ¿Recuerdan? Este es muy famoso, del método socrático, la mayéutica. ¿Quién más? Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. En todo caso, parir el aprendizaje implica esfuerzo. Esto es justamente lo que se puede traducir parir. Eso lo saben las mujeres que han dado a luz, más que un hombre que tiene sus dolores aquí y allá, pero es un dolor indescriptible este de parir un niño, niña, que todos, créanlo o no, porque algunos como que se nos olvida de que venimos de una mujer, menos mal, pero también estuvo involucrado un hombre, si no, no hubiese sido posible para nada ese niño que es usted o niña que es usted hoy. Y si nos vamos más atrás, ¿qué hubiese pasado si no existiera este
hombre, mujer, con posibilidades de reproducción, de perpetuarse en el tiempo de alguna manera a través de los genes, de transmitir estos genes, que además no es una garantía definitiva, es innatismo, es una cuestión con la que naces, y ya digamos que con quien te rodees, el ambiente circundante, pudiera o no potenciar ese privilegio de haber nada más existido, y de lo que tú hagas en adelante, lo que usted haga, eso dependerá de cómo su desenvolvimiento y cómo el devenir es pura responsabilidad. Eso nos diría, ya yo he hablado de eso aquí varias veces, por ejemplo con el caso de lo que dijo en su momento y a su modo Kierkegaard, dicen que padre del existencialismo, y claro, también Sartre, que muchos de los pensamientos de Sartre, que es mucho más contemporáneo, por cierto, a nosotros ya más lejos nos queda Kierkegaard, Søren Kierkegaard, pero bueno, en fin, ellos hablaban de la responsabilidad infinita que todos tenemos ya desde el punto de vista de que encaja muy bien con el hecho de que en adelante, una vez nace, como un eyecto lanzado, arrojado al mundo. Aquí tendría que estar citando a quién, a Martin Heidegger, ¿sí? Y después, entonces, ya que estás lanzado al mundo, arrojado al mundo, es tu responsabilidad ver cómo terminas conduciendo tu propia vida. Pura responsabilidad. Estamos condenados a ser libres. Palabras evidenciadas así, dichas así, eso sí está bien documentado por, claro, Sartre. Entonces, dicho todo esto, y está muy relacionado con el asunto, créalo o no, está muy relacionado con esto de el caso que no mencioné la vez pasada, que tiene que ver con el amigo que tuvo este conflicto como un outsider. Estoy hablando de Derrida y su frase que no completé la vez pasada, y esta vez creo que necesito hablar de eso, porque bueno, la vez pasada no lo hice, y además es un compromiso que tengo ahora con el hecho de cómo esta frase de el asunto de que nada hay fuera del texto, Derrida, está relacionado con el hecho de que si hay algo, este algo, aunque no esté revelado plenamente, evidenciándose por los sentidos, sí que lo puedo intuir, sí que puedo hacer inferencia de ese algo que no está presente, pero que hay una huella que yo puedo descifrar de alguna manera. Si es que no me voy a priori, a posteriori, esto se debe a un análisis, ¿no? Que en lo superficial yo pudiera rápidamente saber qué quiso decir este autor, y además el hecho de la interpretación, la hermenéutica, ¿sí? Esto está muy concatenado, tiene mucho que ver, ¿sí? Con lo que decía Martin Heidegger acerca de que la hermenéutica, claro, la hermenéutica es que no solamente tiene que ver con interpretación de letras, sino con interpretación de personas. Es que estas letras, ¿acaso las escribió quién? Personas. Cuando tú ves un escrito, algo que está estructurado, configurado de una forma que es descifrable, estaría relacionado eso con una conciencia, con una inteligencia. Y esa inteligencia la asociamos a un ser vivo. A veces lo mismo que los demás, lo que se nos viene a la mente es un semejante, un ser vivo semejante, es decir, otro ser humano, que alguna cosa quiso decir con eso, alguna expresión
que tendría que ver con un hecho ejecutado en un momento, producto o impulsado de pensamientos y puestos en práctica en una acción, terminan construyendo algo que yo más adelante lo puedo evidenciar. Quizás yo pudiera preguntarme, esto tiene que ver con el asunto de la racionalidad compartida. Aquí pudiéramos citar también ¿a quién? B.W. Kane o Kine, también a Donald Davidson, ¿sí? En fin, de los que se me viene a la mente ahora, pero es que hay un gentío que a lo mejor ustedes dirán, bueno, pero usted sí cita cosas. Claro, porque ustedes lo pueden verificar y es mi intención que lo que yo digo aquí muchas veces no responde a una trasnochada y una revelación que, ay, mira, vamos a decir esto para que se escuche bonito, para sonar inteligente. No, sino que el conocimiento se puede verificar y se puede cuestionar y se puede contrastar. Esto justamente tiene que ver con la posibilidad de análisis, el hecho de que no te creas todo lo que te digan, sino que debe estar fundamentado. Y esta fuente que se pudiera chequear, pudiéramos ir a Google, por ejemplo, en esta era de la información, de las TIC, el uso de las TIC, tecnología, información, comunicación, sí que podemos verificar muchas de las cosas usando el dispositivo móvil, por ejemplo, o cualquier tecnología al alcance que tenga posibilidad de conectarse con Internet y que, bueno, puedas hacer tu propia búsqueda, tu propia investigación, va en función de eso, de seguir indagando, buscando, no quedarte en la superficie. Y todo tiene intencionalidad, así que justamente por esa intencionalidad, ¿sí? Y esto no se debe a una teoría conspiranoide, o no siempre, capaz y a veces sí, pero la intencionalidad nos diría también esto de los maestros de la sospecha. Yo hablé de eso aquí en un momento, si no, tendría que hacerlo, ¿no? El maestro de la sospecha, o los, porque son tres, que al menos así lo dejó evidenciado en su libro, este personaje, que no recuerdo ahorita el nombre, la verdad, pero lo que sí recuerdo son los tres personajes de los que él llamó maestros de la sospecha, que es, si no lo digo en el orden cronológico, lo digo como me salga y ya, ¿no? Esto lo pueden verificar y pueden verificar hasta el nombre de la persona que habló de eso, y un libro que está bien documentado de su autoría, ¿no? Donde habla de estos tres maestros de la sospecha. ¿Quién? Hay que decir tal cual, Nietzsche es uno, y contemporáneo con Nietzsche también está el psicólogo, yo diría que uno de los más famosos esto se lo inventó él, por cierto, el psicoanálisis, padre del psicoanálisis, muy cuestionado como pseudociencia, ¿sí? Bueno, la psicología no es necesariamente una ciencia de esas ciencias duras, sino producto de las ciencias sociales, así que termina siendo algo muy, no tanto abstracto, sino más bien muy de perspectivismo, ¿sí? Relativo. Claro que las personas no todas son iguales, así que ¿cómo puede usted tratar de hallar una medida estandarizada para comprender al ser humano, aunque sí que tiene una racionalidad compartida? En eso estoy yo de acuerdo, y quisiera pensar que es el caso, si no fuera tal cosa posible, la posibilidad, valga la redundancia, la forma de interrelacionarnos con la otredad ni siquiera fuese nada de probable, no fuera el caso, fuera imposible más bien, pero debido a que hay una racionalidad compartida, uno como nosotros los seres humanos, dicho por Rorty, bueno,
ahí es que podemos entendernos, ¿no? Y cuando te paras, te detienes y reflexionas, no a priori, no siempre, sino a posteriori, es necesario justamente tiempo para reflexionar, no tiempo infinito, tiempo suficiente para poder definir por qué y qué y para qué antes de juzgar. Y justamente es justo lo que evidenciado todo esto en la teoría de esta analogía de la valla de Chatterton, ¿sí? Que yo hablé aquí en otro tema, en otro episodio, en este mismo podcast. Bueno, ¿cuál es ese tercero? Ya lo pueden intuir, ¿no? Ya hablé de Nietzsche y el padre del psicoanálisis. Claro, Freud, ¿sí? Y el otro sería el tercero, en este orden que yo le estoy dando, no necesariamente tiene que ser este, pero este está, creo que un poquito más lejos que los otros dos que sí son contemporáneos, pero no tanto. ¿Quién más? No Karl Popper, ¿no? Sino estoy hablando de el que es muy actual con aquella cuestión del socialismo, con aquella cuestión ideológica de la revolución por venir siempre, en perspectiva de emancipar, ¿sí? Entonces, claro, tendrías que hablar de el maestro de la sospecha, del capitalismo, de la mano peluda, de quién es el que mueve los hilos, Karl Marx, ¿sí? Son estos los tres que cuestionan casi todo, ¿no? En el caso de Nietzsche, cuestiona el lenguaje, claro, también las estructuras de los valores, casi nada, y de quién los promulga en función de sus propios intereses. Y si hablamos de Freud, él sospecha de la cultura. ¿Quién es el que impone la cultura? Porque yo tengo que seguir haciendo esto. Y también dice que hay algo más allá que tiene que ver con el subconsciente, ¿sí? Yo hago esto de manera consciente o ya lo estoy haciendo de manera automatizada porque es lo que hay que hacer y ya. Hablando de la cultura, ¿no? Que está muy asociada al lenguaje, que también es sospechada del lenguaje. Si ya sospechas el lenguaje como estructura, que es una cuestión montada, entonces se puede deconstruir, nos diría así en otro momento y a su modo Derrida, ¿no? El montaje se puede desmontar. Ya descubriste que es una estructura, que es un montaje. ¿Quién lo montó? ¿Para qué? ¿Por qué? Y todas estas cuestiones que son evidentemente cuestionables, valga la redundancia, son cuestiones cuestionables. ¿Por qué son cuestionables? Porque son cuestiones. Está correlacionado. Entonces, es el lenguaje, la cultura, y quién lo montó, algo que inspira a sospecha, ¿sí? O que al menos deja esta suspicacia de por qué las cosas son como son. Al menos deberías entenderla para no ir allí como un autómata repitiendo y ya. Y también este asunto de Nietzsche, el lenguaje, ya lo dije, y la cultura, pudiéramos resumirlo así, que es lo que sospecha Freud. Sí, estoy haciendo un análisis muy escueto. Eso lo pueden leer en ese libro, se lo voy a dejar por aquí, si es que esto logra salir al aire, porque estoy haciendo una grabación y ya sin leer nada, sin ninguna notica, simplemente vine a probar aquí a ver cómo va marchando este sonido y este audio, que bueno, estoy tratando de así probar el aparato este, ¿no? A ver cómo suena. Todo lo que implica el podcast está relacionado con una tecnología que gracias a que existe es que podemos divulgar más que antes, creo yo. No creo, estoy seguro, ¿sí?
Bueno, vamos a retomar el tema de el tercero, les había mencionado, claro, a Karl Marx. Y ya les decía que es el capital. ¿Quién mueve los hilos? La economía. ¿Quién impone el capitalismo? ¿Quién mueve los hilos? ¿Quién es el que, a través del lenguaje, nos diría también, analizando todo esto, este filósofo brasilero, ¿sí? Que tiene que ver mucho con lo que yo digo, inspirado en lo que él decía en mi programa radial. Este radio no es mío, es un radio público, radio pública El Guau, que es de donde yo estoy residiendo hace algún tiempo. Y bueno, nada, es un pueblito por aquí que tiene una emisora y que yo tengo un programa que está inspirado en parte y en mucho en lo que decía Paulo Freire, universo vocabular. Todos los martes aprovecho la cuña, la propaganda, la autopromoción, todos los martes desde las 5 de la tarde. Y dura 40 minutos, 50 minutos más o menos. En fin, esto lo cuestionaría también y lo meditaría Paulo Freire. Claro, es que qué cosas pudieran perpetuar más el pensamiento que a través de la persuasión, y a través de la persuasión usando como arma el aprendizaje, la pedagogía, ¿no? Cómo enseñas. Entonces la pedagogía, que tiene que ver con el lenguaje siempre, no hay manera de enseñar más formal que haciendo uso del lenguaje, de las metáforas, metominias, ¿sí? En el ejército móvil de metáforas, nos diría, claro, Nietzsche. Entonces, claro, puedes enseñar cosas, valores, puedes imponer, sacar adelante una agenda a través del aparataje persuasivo que es la educación, el lenguaje, y a través de las ideologías poder imponer o proponer o persuadir a que otros se muevan a tu ritmo, con tus ideas, ¿sí? Por eso es que la educación es el aparataje, vamos a decirlo así, ideológico del Estado, de lo que se quiere imponer y cómo sacar adelante esta narrativa. La educación es una, los medios de comunicación, evidentemente, es otro muy valedero, muy efectivo, ¿no? Como la quinta columna se le suele decir también. Pero bueno, cuestionar quién mueve los hilos, quién es el que maneja estas narrativas, quién las impone, quién las, más allá de que las proponga. Proponer siempre es válido, ¿no? Unas ideas y cómo esforzarse porque otros, hablo de si existimos nosotros, ¿sí? Ampliar el acuerdo, nos diría Rorty, ampliar el nosotros mediante la persuasión. La comunicación, la educación, todo esto tiene que ver con lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, persuadir implica convencer al otro, ¿sí? No obligarlo, pero sí a través de, hay que decirlo, estratagemas, ¿sí? Estrategias, ir de alguna manera dejando ver que esta idea es buena, cómo puedes usted comprar esta idea. Yo te la vendo, pero te tengo que convencer de los beneficios, sino cómo la compras. Esto tiene que ver con ampliar el acuerdo. Esto es válido, completamente válido. Y claro que muchas personas saben que, y claro, deberían, ¿no? Si yo y nosotros existimos, respete a que existen un ellos. Si hay un nosotros, hay un ellos. Y que a veces es irreconciliable porque es inconmensurable. ¿Sí? No tiene por qué
pensar como yo, es uno como nosotros los seres humanos, en el caso de que sea del mismo género, ¿no? Estoy hablando del mismo género humano, ¿no? Palabras estas de Rorty. Lo pueden buscar ahí en su libro, yo hablé de eso también en su momento, en un tema aquí. No sé si tan exhaustivamente, siempre va a quedarse corto cualquier tema que yo trate de explicar, la verdad. Corto por mí y corto por el tiempo. Pero bueno, yo creo que hablé de eso en su libro. No sé si un tema dedicado, pero sí muchas veces he hecho mención del libro de Richard Rorty. Ironía, no sé si este es el orden, pero el tema es este, va por ahí. Ironía y solidaridad, ¿sí? Me faltó una frase allí. Pero bueno, ya de por sí nos indica que si no te tomas tan en serio, ¿sí? Entonces eres irónico. En ese sentido, tienes temas, tienes cosas que decir, pero es una conversación, ¿sí? No es la última conversación que debe existir. Entonces eres irónico porque no te ves como la tapa del frasco, dirían los maracuchos, ¿no? O la pepa del queso, también. La última Pepsi-Cola o Coca-Cola del desierto. Valga el patrocinio para la Coca-Cola, estamos a la orden. Entonces no te crees el último baluarte ideológico, sino que lo es más bien contingente, como todos los que es implicado en seres humanos, incluida la lengua. Contingente, hay varios caminos. Perspectivismo, claro, de alguna manera es algo relativo, pero no relativo de esto impulsado, o por lo menos no nada más, y no tan radical, dicho como esta ideología de la liquidez, hablo de liquidez al estilo de Bauman, ¿no? Modernidad líquida, o lo que algunos pudieran traducir también o decirlo desde el punto de vista del posmodernismo, que todo vale, no hay nada que sea riguroso. No es el caso, ¿no? Porque yo puedo tener mis ideas bien arraigadas, rigurosas, pero estar pendiente del progreso está relacionado con ver cómo esta idea que me está sonando por aquí, o yo mismo, no soy dogmático. Esto es un problema para la posibilidad de seguir aprendiendo, porque te quedas en un sitio, te estancas y, claro, no permite escuchar otras ideas y ver cómo en función de ello hay progreso, posibilidad de progreso, que siempre hay posibilidad, ya que es un potencial, un devenir. El cambio es lo más probable, ¿no? Como decía Heráclito, dicen que él dijo, ¿y qué acaso quiso decir con eso? La interpretación que le demos ahora, pero quedémonos con la interpretación esta de que todo cambia, ¿sí? Nadie puede cruzar un río dos veces, ¿sí? Porque ni el río, el fluir del agua, que es justamente lo que significa un río, va a ser lo mismo, ¿sí? Ni uno tampoco va a ser el mismo. El cambio que significa un motor y claro, un movimiento envuelto, y puede que haya, y ha ocurrido mucho a lo largo de la historia, y menos mal es el caso, cuando se ha resistido, siempre causa problemas, controversias. Yo por ahí hablé de eso, que me pareció muy bien esta idea de el relativismo moral, de que hay que tener cuidado y verlo, cogerlos con pinzas, ¿no? De eso nos habló, y tiene un libro y toda una ideología expresada. ¿Quién? Tengo un video por ahí de eso también.
Berlin, Isaiah Berlin, ¿sí? Bueno, en fin, el caso está en que es cuestión de tener una capacidad crítica siempre abierta, porque es que está. Uno puede decidir usar esta capacidad. Atrofiarla sería posponerla. A veces es necesario porque, bueno, tampoco vas a ir por allí. Bueno, puedes proponer, puedes persuadir, pero no imponer. Imponer sería lo que le estoy diciendo, ¿no? No reconocer, eso lo dijo Rorty, así como hay un nosotros, hay un ellos, y cómo piensan. Y hay una cosmovisión que puede ser diametralmente distinta, necesariamente distinta, ¿sí? Como yo convenzo a este otro para ampliar el acuerdo, este es el caso, ¿no? Ya les decía, ironía tiene que ver con eso, no tomarme tan en serio que empiece a decir o a creerme que lo demás es desdeñable, ¿no? De poca monta, cuando probablemente, y es lo más seguro, es que ahí haya un punto, y es debatible, pero al menos yo pudiera considerar estar abierto a la posibilidad de aprender de mi entorno, de mi semejante, de mi par semejante. Esto es justamente lo que ha llevado a el crecer, no solamente como persona, sino como humanidad, como especie, ¿no? Yo hablé de la autopoiesis en su momento también. Esto es algo muy biológico, muy de humanos también, que somos biología pura y dura, más allá de que nos creamos el centro del universo, por aquello del antropocentrismo, ¿no? Bueno, en fin, esto de construir va de eso. Cómo tú desmontas este sistema, no para destruirlo, ¿no? Esto pudiera sonar a Heidegger, sino para desmontarlo con cuidado, ¿no? Como quien desmonta una valla, pero cuidado, porque si es que no te das cuenta, si es que no eres perspicaz, probablemente no veas que hay del otro lado y hay un peligro envuelto, por lo cual fue indispensable que esa valla no solamente estuviese allí, sino que continuara. Probablemente lo que esté desconociendo del otro lado, o lo que hubo, probablemente ahora no esté, pero sí fue necesario en su momento. Esto implica respetar los movimientos, ideologías que en otrora tuvieron sentido para esa gente, ¿no? Es una cuestión de respeto activo, como diría Adela Cortina. Respeto activo va más allá de la tolerancia, porque si no estamos en el bucle, esto nos diría Popper, ¿no? Él hablaba de la tolerancia y del peligro de cómo pisarnos la cola si es que toleramos al intolerante. ¿Hasta qué grado es eso deseable? O es como la tolerancia allí no tiene ningún sentido, tolerar al intolerante. Esto va de la paradoja de la tolerancia, ¿no? En todo caso, la cuestión del respeto activo me parece súper mejor que la tolerancia, que bueno, vamos a aguantar a esta gente, ya que están aquí, bueno, vamos a aguantarlo. No, es respeto a la diferencia, a la otredad. Infinitamente responsable. Esto tiene que ver más con la autopoiesis, de no salvarme a mí mismo, que es que si yo me salvo a mí mismo y no estoy pensando como especie, y hablo como especie, todo el hábitat, incluidos los animales, el ecosistema, es que si yo no salvo eso y estoy pendiente de, bueno, vamos a hacernos ricos con este oro, no importa que destruyamos todo el ecosistema. Total, yo ya habré muerto, ese problema vamos a dejárselo a otro. Es una manera muy egoísta, yoísta, más que egoísta, yoísta. Y bueno, no estás pensando en que
o por lo menos prefiere no pensar demasiado en eso, porque estás en la inmediatez. ¿Qué puedo yo resolver? ¿Qué me conviene? A mí, a la humanidad, bueno, allá ellos. Como que si yo no formo parte de la humanidad. Esas personas por venir, ¿acaso no son mis, al menos, si es que no son familia mía? Pero claro que pudieran llegar a serlo, pudieran llegar a ser incluso, y eso sí es seguro que son, de hecho, mis semejantes, mis pares semejantes de la especie, y va en función de cómo yo tener en cuenta sí, la biodiversidad, el ecosistema, todo tiene que ver. La autopoiesis no es antropocentrismo puro y duro, no, es todo lo que existe o pueda llegar a existir, tenerlo en consideración. Tener en consideración el por qué esto está allí. Si yo derribo esta montaña o en busca de recursos, echo por tierra toda esta cultura, mudo a esta gente, mato a toda esta gente, elimino todos estos árboles, ¿eso acaso no va a tener repercusiones? Por supuesto. ¿Cuál es el análisis que yo debo hacer? Así suene muy economista, muy materialista, pero es que la forma también de yo obtener un criterio, así sea a mi beneficio. Me estoy acordando aquí de cómo esto está muy relacionado con lo que decía, aquí sí se me fue, pero yo he hablado mucho de eso. Ya les voy a decir qué decía la ideología, ya me acordaré del nombre. Claro, el hecho de que, ok, yo voy a explotar todo este territorio, yo voy a hacer esto, que se haga a mi voluntad, a mi manera, al utilitarismo puro y duro, pero si eres pragmático, si quieres serlo de verdad, entonces, ok, piensa en lo siguiente: si este desfavorecido, vulnerable, yo lo voy a aplastar, ¿acaso no es mejor que todos estemos bien? De hecho, una forma de garantizarlo, porque el azar de la vida puede llevarme a mí estar de parte, formando parte, mejor dicho, de estos vulnerables. Entonces, porque la vida da vuelta, como dicen, el mundo da vuelta, yo sí garantizo que todos estemos bien, incluidos los más vulnerables, los más desfavorecidos, que es lo mismo decir los menos favorecidos. Si estos pudieran en promedio estar bien, ¿sí? Entonces eso garantiza que todos los demás también lo estemos, ¿sí? John Rar, me estaba acordando el nombre mientras hablaba todo esto. En fin, esto tiene que ver con la justicia social, la equidad, estos principios que el pragmatismo estadounidense también los lleva consigo. Ya les decía, Richard Rorty también tiene que ver con el pragmatismo estadounidense, y las ideas empiezan a sostenerse en la medida de que todos podamos hacerlo, ¿sí? Porque si no sería una cuestión muy minimalista, muy cortoplacista, inmediatez. Sí, yo lo que quiero es ya. Pero si esto va a perjudicar en un futuro a la especie y va a acabar con el planeta, por ejemplo, vamos a resolver este problema ya, no importa que cause producto del efecto invernadero, que son las acciones humanas, las actividades humanas causan malestar al medio ambiente si no son equilibradas y amigables con el medio ambiente, como suelen decir. Entonces causas, por ejemplo, el calentamiento global. Vamos a negar el calentamiento global. Ese problema vamos a dejárselo a otros. Bueno, claro, beneficios para hoy, problemas derivados de estos beneficios cortoplacistas para el mañana, para el futuro, no solamente inmediato, sino el mediato. O sea, es que
los problemas van a surgir probablemente, seguramente, diría yo más bien, para ser un poco más contundente en este análisis, seguramente mientras yo viva todavía. Ay, yo me morí. Bueno, está bien. Esos problemas son de otros, pero son causados por quién. Adivine a quién van a recordar. Por los desgraciados del pasado que mira lo que hicieron y ahora nos dejaron este problema. Entonces no estás pensando en ser infinitamente responsable, ¿sí? Levinas nos diría eso. Y lo que estás pensando es en tu muerte. Mientras yo viva vamos a hacer todo lo que se pueda, porque mañana vamos a morir. Esto es una actitud epicúrea, pero vista desde la manera más oscura posible. Heidegger nos hablaría un poquito de eso, ¿no? Heidegger, que no estaría compatible esta idea. Yo no estoy diciendo que él estaba pensando en eso, un ideólogo nazista, que muchas veces sus ideas son un poco eclipsadas por su pasado nazista, ¿no? Bueno, en fin, lo mismo no podemos decir quien leyó también a Heidegger y sus ideas de Levinas, ¿no? Emmanuel Levinas, quien era más bien un judío recluido en campos de concentración de los nazis y que leyó a Heidegger, pero que no estuvo tan de acuerdo o para nada de acuerdo con el hecho de ser infinitamente responsable. Lo que estaba era siendo una antítesis, efectivamente un antagonista de Martin Heidegger y sus ideas de que ser para la muerte, ser infinitamente responsable, respondería Levinas. Esto implica, bueno, yo me muero, y efectivamente eso es lo que va a ocurrir, es lo más probable. Si alguna probabilidad hay aquí es que vamos a morir. Vamos a primero reconocer ese hecho. Pero si hay alguna cosa que decir también respecto a la perpetuidad de la vida, es que hay otras personas que van a sobrevivirme y que así ha sido desde el pasado remoto. Mientras la humanidad exista, yo tendría que de alguna manera dejar un legado, ¿no? Pasar el testigo implica que si me van a recordar, si es que eso puede ocurrir o no, por lo menos que no me recuerden como el que hizo daño o el culpable de que esto esté ocurriendo ahora. Bueno, esto puede ser cuestionable, ¿no? Hasta qué grado una sola persona puede causar daño. Pero es que sí, puede causar muchísimo daño, pero también puede causar muchísimo bien. Contribuir, un granito de arena, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, y ante la crítica, por ejemplo, muchas personas pueden criticar la vivencia de un personaje, ¿no? Tiene sus detractores. Esto va a ocurrir. De hecho, yo estoy hablando aquí de la desconstrucción, es porque Derrida nos llevaría a decir de que esto nada más no ocurre con las letras, como la filología, que desconstruye allí a ver qué quiso decir esta persona. Esto tiene que ver con la interpretación, con la hermenéutica. Punto positivo allí para Heidegger, quien nos hizo pensar que la hermenéutica no es solamente interpretar, traducir, deducir, inferir sobre letras, sino sobre personas. Las personas son las que escriben las letras, las personas son las que montan un sistema. Entonces, si esto es montado, se puede desmontar, y yo puedo entenderlo mientras lo desmonto, pero con cuidado, ¿sí? No vaya a ser que esté desmontando una valla como la de Chesterton y más atrás de esa valla, detrás de esa valla, haya un tremendo toro. Y ahora de que yo desmonté todo esto, ¡ay, viste! Con razón existía esa valla, ese muro, esa talanquera, como quieran llamarlo, porque estaba represando algo. Vamos a reventar esto, de caerle a martillazo, pero no a caerle a martillazo así como un arqueólogo con cuidado, sino como un salvaje albañil para derrumbar eso.
y probablemente se te venga encima porque no tomaste las precauciones debidas, ni siquiera tienes el equipo necesario para hacerle frente a eso, ¿no? Entonces probablemente atrás de ello, de ese muro, esté una represa de agua y el muro era lo que lo contenía y tú derribaste eso y muchacho, qué peligro, ¿no? Eso fue lo que le pasó a Mao Zedong cuando trató y en efecto eliminó, hizo una política de Estado para que sucediera tal cosa a los gorriones. Yo tengo un video por ahí que habla de eso. Cuidado con la valla de Chesterton. Caerle a martillazo al estilo más bien, desmontar un sistema no es fácil, pero vale la pena intentarlo, ¿no? Para conocerlo. Justamente estas ideas muy antiguas, estoy remontándome al Renacimiento, sí, por ejemplo, lo conocemos por esto de la metodología, ¿no? Que es una metodología, un camino, ¿verdad? Yo tengo que entender este camino mientras voy caminando paso a paso, caerle a mandarriazo, a martillazo, a porrazo, como dicen por aquí también, a la mandarria, que es ese martillo duro. Aquí le dicen otro nombre, no me acuerdo, ¿sí? En fin, caerle a martillazos implica con cuidado, como un arqueólogo, como les decía, no como un albañil salvaje tratando de tumbar una pared, ¿sí? Es más, un albañil también debería tener cuidado porque se le viene encima esa pared, y yo no lo digo con desprecio, no es un habla despectiva la que estoy soltando aquí. Yo también he sido albañil, yo he trabajado este tipo de labor, lo hice cuando construí una casita propia en algún momento, y lo he hecho también acompañando a personas que saben más que yo, maestros, y ellos me han pagado por este trabajo que es duro. Y hay un implemento que justamente producto de que en el pasado han ocurrido accidentes, se han puesto las pilas para construir artefactos, construir utensilios para proteger, salvaguardar, como les gusta decir aquí, también preservar la vida, ¿sí?, de las personas que están haciendo estos trabajos. Unos lentecitos, un tapaboca, un andamio y un sujetador, un arnés, creo que se dice así, arnés, para que la seguridad esté también tomándose en cuenta a la hora de ejecutar estos trabajos. Digo esto porque cuando vas a desmontar algo hay que tener mucho cuidado, ya lo he dicho en todo este rato. De modo que la cuestión de traducir es delicada. Interpretar, que tiene que ver con lo mismo, y todavía más inferir, que requiere tener tacto, sutileza, porque las personas que escriben, es verdad, tienen una intención siempre, las personas que ejecutan también, y ejecutar también implica escribir, ¿sí? Es una obra maestra, es una obra que tiene cierta intención de provocar una reacción a la persona que lo lee. Lectura no significa nada más letra, significa leer lo que ocurre también, ¿no? Interpretarlo y hacerlo de manera no definitiva, sino de manera, digamos, fluida, ¿no? De manera reiterativa. Hacer análisis y no quedarme con ello. Me permite avanzar, pero yo mientras avanzo sigo haciendo una ejecución de análisis, porque hasta qué grado yo puedo ser exhaustivo en el análisis. Siempre hay cosas que se me escapan, ¿no? No llegamos al significado, ¿no? Siempre tenemos una cadena infinita, tiende a el infinito de significantes. Algunos dirían, bueno, pero es que eso de infinito, de trascendencia, de eternidad, es algo muy, algo así como muy metafísico.
Y el ser humano no dijiste que es finito, porque dijiste antes de que era contingente, ¿sí? Contingente siempre es una posibilidad, ¿no? No es algo definitivo, riguroso por los siglos de los siglos, porque estaríamos cayendo en un dogmatismo peligroso y no queremos que sea el caso. Es que hay mucha historia pasada y reciente que es más bien un problema y una lucha a muerte cuando resulta así. Entonces hay que evitar el sufrimiento. Hay colapsos, ¿sí? Colisiones, nos diría Berlin en su ideología. Yo hablé de eso un poco aquí, ya les dije, ¿no? Sí, claro que les dije. Pero bueno, hay que evitar el sufrimiento, minimizarlo lo mejor posible, y claro que es posible siempre una cooperación. Podrás decir cualquier cosa, pero la posibilidad de entender, de empatizar, es más, uno pudiera no estar de acuerdo, ser irreconciliable, inconmensurable, pero lo que no puede uno decir y que sea cierto es que no comprendes. Yo puedo comprender, ya veremos si estoy en función de esa comprensión, estar de acuerdo, eso es otra cosa, ¿no? De modo que la deconstrucción implicaría siempre estar en un permanente cuidado de no meter la pata, y de la toma de decisiones implica no irse como un tren a toda marcha, a toda velocidad, que no tiene posibilidad de controlarse, sino que voy para adelante y ya, sino que yo también puedo retroceder, puedo, pedir disculpas, proponer esta idea, buscar puntos de convergencia. Eso también nos diría Peirce. Y bueno, nada. Por ejemplo, yo cuando hablo, y aquí ya voy concluyendo, bueno, yo a veces soy muy lento hablando, a veces estoy tratando de proponer esas ideas y mientras las estoy allí mismo, in situ, abordando en mi mente primero, luego las boto para afuera, y a veces estoy viendo por aquí algunas cosas para ver si estos vacíos que yo mismo puedo tener, o estoy a punto de decir algo que yo digo, vamos a hacer un revisionismo in situ de esto, una revisión, quiero decir. Un revisionismo implica voltear al pasado y ver si estas cosas ocurrieron y por qué ocurrieron y si pudieron ocurrir de manera distinta. Pero hablo de una revisión in situ, es que yo chequeo, ¿no? Hago un checking que a veces es un poco molesto y a veces hay silencios en el video. Es parte de cómo yo gestiono esto. Pudiera ser mejor hablar de manera fluida, por ejemplo, como lo estoy haciendo ahora, que creo que va a quedar más fluido, porque no tengo otras ideas que, aparte de las que en mente están llegando, en la mente, ¿no? Y yo sí que estoy siempre teniendo cuidado, creo que demasiado, para no decir una locura, y más si las estoy grabando, porque yo si me llegara a escuchar en otro momento, o personas que pudieran llegar a tratar de interpretar, inferir, espero que inferir, que se tomen su tiempo. Si uno quiere juzgar, debería no solamente traducir, no solamente, porque traducir es letra por letra, ¿no? Eso es una cuestión que probablemente, nuevamente, no tenga ningún tipo de sentido con lo que yo quiero decir, ¿sí? Hay que ir más allá. Más allá de una traducción es la inferencia. Ahí también hay que leer mucho a Peirce, ¿sí? Lo de la inferencia tiene que ver con el signo, desde el punto de vista de Peirce, que tenía el objeto, ¿sí? Es un triángulo, vamos a verlo de esa manera, quizás lo ponga por aquí. Objeto, el significante. Y también hay que tener en cuenta, y este es el tercer elemento que me parece interesante, porque tiene que ver con la inferencia, y está muy, pero muy relacionada nada más con el interpretante, el objeto, el significante, ¿sí? Bueno, en fin,
Después les voy a poner eso por aquí. De Pierce, ¿no? Entonces sí, claro, lo que tú interpretes, como interpretante que eres, vale la redundancia, es cuestión muy tuya, muy suya. Claro, yo trataré de dar elementos lo más explícitos posible para no crear más confusión, ¿no? Claro, las personas siempre son reaccionarias a lo que escuchan, ven, al responder a los sentidos, ¿no? Es normal, yo también, todos somos así, pero hay que tomárselo más con calma. En esta era de la inmediatez, que yo diría la maldición de la rapidez de cómo nos llega tantos datos ahora, es como cuando una licuadora le estás echando un poco de cosas. Lo más probable es que eso colapse y empiece a burbujear para afuera, a botar cosas para afuera, porque tienes que darle tiempo a la licuadora a que procese, a que triture estos alimentos. Si le pones más velocidad, estás forzando. Va a haber una especie de, yo no sé cómo se llama eso, lo he visto, por ejemplo, a la hora de identificar un agujero negro en, bueno, los astrólogos, ¿sí? Astrólogos, astrónomos. Los astrólogos son otro grupo del que yo no estoy muy de acuerdo, pero los astrónomos ven que hay una anomalía, este efecto que está sucediendo de cómo este agujero, por muy profundo que parezca, estoy hablando de estos agujeros negros desde el punto de vista de la astronomía. Entonces, existen estos monstruos, yo puedo discernir qué es el caso justamente por esa cuestión de que están engullendo, creo que se llama ese término, cuando estás tratando de tragar algo y no has terminado de digerir, ni siquiera de traspasar por tu el exófago, ¿verdad? Bueno, pues burbujeas todavía. Es precisamente porque no permites digerir, masticar, hacer un proceso que probablemente es lento, es así, es el caso, pero necesario para poder degustar la información. Que tantos datos que nos llegan y no se procesan lo suficiente, no hay tiempo para tal cosa. TikTok es un ejemplo, mal ejemplo de todo lo que estoy diciendo. La gente no tiene tiempo, la gente va rápido, muy rápido, más rápido, es inmediatez. Es un problema para digerir, para discernir, para ir lento implica reflexión, necesariamente tendrías que tomarte tu tiempo y muchos no tienen tiempo de procesar eso, ¿no? Porque llega otro dato y otro y otro y otro y otro y terminan más bien confundidos, ¿no? O juzgando a priori y atropellando a mucha gente o a mucho de lo que probablemente sí tenga algún tipo de sentido de mi responsabilidad como interpretante, de inferir, de ver más allá de lo obvio. Hablas lento, hablas rápido, pero hablas. Por lo menos estás metido en el sistema y por lo menos tienes algo que decir. Hay gente que tiene mucho que decir y no lo dice, y está bien. Y hay gente que prefiere no estar cayendo en situaciones problemáticas. Para mí más bien estas situaciones problematizadoras implican moverse hacia algún lado, porque tendrías que resolver esto. Para mí la vida sería, al menos para mí, aburridísima si no hago o por lo menos me propongo hacer algo siempre. Para muchos, cada quien con su interés. Yo sé que es el caso de la mayoría de la gente. Cada quien tiene sus intereses y sus formas de vivir. Tiene que ver esto justamente, su forma de hablar, su forma de ser. Les decía que tiene que ver esto justamente con el hecho de ser auténticos, ¿sí? Y responsables con lo que decimos, eso sí. Cada cosa que actuemos, digamos, y procesemos, esto también es nuestra responsabilidad. Cómo lo procesas, cómo infieres, cómo estás tratando este tópico, cómo estás tratando este material que te está llegando. Si es que puedes dialogar in situ,
Esto tiene que ver con, esto sí existe en las redes sociales, a veces en unas más que otras, ¿no? Esta interacción. Cuando la gente interacciona, no se queda con esta cuestión nada más, sino que indaga un poco, ¿no? Es como cuando estás leyendo un libro que no está el autor, pero si estuviese el autor, qué bueno fuera, ¿verdad? Si tuvieras el número del autor, si estuviese vivo, porque a veces ni siquiera están vivos, o no están a nuestro alcance, o están atravesando su libro por idiomas que fueron traducidos y que este autor ni siquiera conoce, ¿sí? Y bueno, a lo mejor está vivo, pero bueno, que yo no sé, no me responsabilizo de la traducción. Yo me responsabilizo en todo caso de lo que dije, y habría que tomar en cuenta si este autor todavía piensa lo mismo que pensó cuando escribió eso, ¿no? O sea que es demasiado complicado. Por lo tanto, no debe actuar uno interpretando al otro de manera minimalista. Es complicado. Es un proceso. Más bien, si le quieres meter allí a ese proceso algo, tendría que ser inferencia, y esa inferencia pasa por el hecho de tomar tiempo. Y si tienes el teléfono, no llamarías, por ejemplo, al autor. Mira, ¿qué quisiste decir tú con esto aquí? Ah, ok, gracias. En un diálogo positivo, no coercitivo, juzgando las cosas, sino vamos a escucharnos, ¿sí? Vamos a darnos nuestro tiempo. Interaccionar es importante. Las redes sociales tienen esa herramienta de interacción que es poco usada, y cuando es usada, yo diría que es mal usada en la mayoría de los casos. No quiero establecer juicios de valor porque me estaría contradiciendo, pero hay muchas pruebas a las que me puedo remitir, ¿sí? Por ejemplo, la que más se escribe y es más polémica, ahora se llama X, ¿no? Twitter. Solía decírsele así por mucho tiempo. Se le cambió el nombre, fue hace poco, pero sigue siendo la misma polémica a nivel de escritura, sobre todo, ¿no? Bueno, lo mismo podemos decir con las otras redes sociales, pero creo que en las otras redes sociales es menos usada. Estadísticamente creo que hay estudios al respecto. Es mucho, esto es una contradicción, es mucho menos usada las interacciones en las otras redes sociales. No se usan tanto. Por eso es que el algoritmo le aprecia mucho cuando les llegan estas interacciones, que implica que hay más gente respondiendo a lo que está allí publicado, ¿no? A la creación del contenido. Tiene interacciones que al algoritmo le hacen pensar, una inteligencia artificial obviamente, que es más orgánico tu contenido, está llegando, tiene interés de parte de la otra gente del otro lado, más allá de que le están dando una vista, también están respondiendo, interaccionando el contenido. Es orgánico, mucho más orgánico se puede percibir que es. En fin, eso es algo, por un lado, que se debe a la posibilidad, punto positivo para las redes sociales que tenemos allí, la posibilidad de interaccionar. En ese sentido, cuando vamos desmontando en la escritura, por ejemplo, tendríamos que pensar mucho más en lo que está y en lo que no está, en esa cuestión que es nada ahí fuera del texto, implica que esa nada debe tenerse en cuenta porque quiere decir algo, esa nada de la cual nos podemos obsesionar. Lo que se dijo, lo que se quiso decir y lo que no se dijo también fue por algo. Ok, porque esta persona dice eso y no esto. Responde a sus valores, responde a sus intereses religiosos, responde a qué, a su reacción a un suceso histórico, a su contexto histórico, responde a algo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir? No solamente qué dice, sino qué quiso decir. ¿Qué respuesta puede suscitar esto? Entonces, evidentemente, cuando estás haciendo una interpretación, y dígame si estás haciendo una traducción, debería ser mucho más cuidadoso,
¿Por qué? Porque esto va a llegar a otra gente que habla este idioma. Entonces yo tendría que ser fiel al original, pero no fiel en el sentido estricto gramatical, que es muy abstracto, de tratar de traducir como que si de un espejo se tratara, ¿no? ¿Sí? Como que si se tratara de una correspondencia, sino más bien una equivalencia. Entonces, probablemente en la otra lengua, yo estoy haciendo un trasvase y una inferencia está muy interesante, no puede dejar de tenerse en cuenta cuando estás traduciendo la inferencia, porque yo no solamente voy en función al trasvase a ver qué palabra existe del otro lado, probablemente la palabra que esté usándose del otro lado no sea tan equivalente, ¿sí? Equivalente, mucho menos correspondiente de que esta es la que quiere decir esto, sino que probablemente, y es el caso casi siempre, tenga que valerme de más palabras, de darle vueltas, ¿sí? Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, en una traducción hay textos que en otrora encontráramos en Google Traduction y que no están nada teniendo que ver con lo que quiso decir la otra persona, porque cuando lo escuchan tiene muchos errores. Sintácticamente correcto no quiere decir que se entiende la idea. Y si la idea no se entiende, porque al fin y al cabo la lengua es para comunicar ideas, no solamente palabras que quedarían en una abstracción muy difícil de entender y probablemente entenderías otra cosa, y eso de entender otra cosa implica problemas en la comunicación y consecuencias muy calamitosas a veces, ¿sí? Hay muchos casos que se han podido evaluar. Por ejemplo, hay esta palabrita, ¿no?, que se puede traducir del ucraniano o el ruso. Por ejemplo, hace poquito vi esto, por eso lo trato de traer como un ejemplo, valga la redundancia. He dicho ejemplo muchas veces, pero bueno, esta es una forma de tratar de explicarlo, ¿sí? Dice esta frase: es lamentable que no hayamos podido llegar a un acuerdo, ¿sí? Ok, ahí está la palabra lamentable, pero estás asumiendo que es tu culpa, es una apología, te estás disculpando, o estás diciendo es lamentable del otro lado porque eres un ser que no está razonando ni quiere. Es decir, esta intencionalidad, o si dices, quizás de manera más precisa a la hora de escribirlo, de traducirlo, lamento profundamente, ya me estoy poniendo yo como el que está excusándose, ¿no?, pidiendo disculpa al otro. Lamento profundamente que no hayamos podido llegar a un acuerdo, como pidiendo disculpa. Eso suena muy distinto, ¿verdad? Y mire que estas palabras son, y la fraseología del cómo se escriba, sí importa. Cómo sea el trasvase al otro idioma meta, ¿no?, haciendo una traducción. No es lo mismo decir, lamento que no hayamos podido llegar a algún acuerdo. Mire que aquí la prosodia y el lenguaje no verbal, no verbal, digo más bien el lenguaje que tiene que ver con lo corporal, con el cómo se dice, más allá de lo que se diga. Esto de la paralingüística, claro que modifica el correlato, ¿no?, la narrativa, el lenguaje envuelto, la intencionalidad. Hablo de esto que también se puede poner en contexto en el texto escrito, ¿no? Lo puedes poner allí. Estamos hablando de que hay signos y palabras que pueden precisar más la intención y lo que se quiere decir. Sí existen, hay que tenerlas en cuenta a la hora de traducir. Por eso es que este trasvase es delicado,
tiene que ver con la inferencia, con qué palabra uso y con qué palabra no uso. No son correspondientes, una vez más. Nada ahí fuera del texto tiene que ver con eso. La importancia de traducir, de inferir, ¿sí? Y cuando lo hago de manera escrita, por supuesto, yo diría que más. Cualquier discurso, escrito, discurso oral, pero el discurso escrito es súper importante porque es el que se perpetúa, ¿sí? Es el que se perpetúa. También pudieran decir, no, pero es que también se perpetúa el discurso que grabas en un dispositivo. Es verdad, hay otros mecanismos que ahora, gracias a la tecnología, existen y que pueden grabar el discurso oral a perpetuidad y tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ahora se puede almacenar mucho más de estos discursos orales por internet, por las acciones que se pueden también grabar y el movimiento y todo este análisis de lenguaje, la paralingüística, quiero decir. En fin, no es lo mismo decir lamento profundamente que no hayamos podido llegar a un acuerdo, que estás asumiendo que el otro también tiene la culpa y qué desgraciado eres por culpa tuya o X, se puede traducir, interpretar de esa manera, o que digas, y usando las palabras adecuadas y todo el compromiso implicado se vea marcado por las palabras que escribas o que digas, sobre todo si las escribes, una vez más, teniendo en cuenta que Derrida decía que el texto, la lengua escrita es súper importante, preponderante, más incluso que la lengua oral. Bueno, hoy por hoy eso es discutible, eso sería tema para otro día, pero no es lo mismo decir lamento que no hayamos podido llegar a un acuerdo que decir yo lamento mucho, ¿sí?, que no hayamos podido llegar a un acuerdo. Lo lamento, de verdad discúlpame. Entonces ya esto está asumiendo de que yo me he hecho toda la culpa, vamos a volver a empezar. No tengo por qué poner al otro en una situación desventajosa, y si yo quiero limar aspereza, lo menos que quiero en este momento es que el otro se sienta culpable. Y entonces eso lo puedo reflejar por medio de la escritura, ¿sí? Y cómo yo puedo interpretar esto. Y por medio de la prosodia, por medio de mi movimiento corporal, sí. En fin, paralingüística. También modifica la lengua, la cosa que estoy comunicando, lo que estoy comunicando. Bueno, esto se ha hecho muy largo y solamente lo traje aquí para hacer una especie de comprobación de que todo está funcionando bien. Al final, si es que se graba y todo está bien, lo voy a poner por allí, quién sabe con qué tema. Quizás sí esté aquí implicado el tema pendiente de la deconstrucción. Se puede decir más cosas de otra manera, con otros tópicos. Ya veremos cómo podemos construir otro discurso asociado al tema de la desconstrucción desde el punto de vista de Derrida, y vemos que es un tema completamente complejo. Hasta ahora lo dejo por aquí. Chao, chao, nos vemos pronto.